Ok. Ahí empezaste a grabar. Sí, cuando quieran comenzar. ¿Ya está la otra chica o no? La otra señora, perdón. No, No. no la veo. Pero yo diría, hagamos como hicimos en la otra mesa. Empecemos. Si Bueno. viene si no viene, porque si no por ahí esperamos, no viene y. Bueno. Sí, Bueno. igual tenemos tiempo, pero bueno, para no abusar de que Sí, tenemos tampoco tiempo. tampoco para explayarnos tanto. A lo mejor aparece un poco más tarde o no se puede conectar. Claro. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con esta nueva mesa, ¿sí? Que se llama Actores Subnacionales, Provincias y Municipios. Vamos a comenzar con la exposición de Luciana Feli, que es abogada y magíster en Relaciones Internacionales por la UNLP y miembro del CERPI. Bueno, gracias Lucre, gracias a todos por estar presentes. Bueno, mi ponencia, como bien se refirió, tiene que ver con la paradiplomacia de las vacunas. ¿A qué se refiere esto? Al abordaje, mi trabajo se va a centrar en el abordaje de la paradiplomacia en el contexto de la pandemia, que fue declarada por la OMS respecto de la COVID-19 el 11 de marzo del año pasado. Bueno, es un tema que todos lamentablemente conocemos, así que bueno, mi trabajo se va a dividir en varias etapas. En una primera etapa vamos a hablar un poquito de la paradiplomacia, hacer un pequeño recorrido sobre el concepto, los factores que determinan la paradiplomacia, las distintas estrategias, y luego ya vamos a pasar a una dimensión jurídica donde vamos a abordar la cuestión en base a 3 niveles. La dimensión jurídica en torno a la Constitución Nacional, respecto a la legislación del gobierno central y a las legislaciones provinciales. Concretamente, lo que voy a tratar de transmitir es esta acción paradiplomática de las provincias argentinas tendientes a la posibilidad de comprar vacunas en el ámbito internacional. Bueno, vamos a tomar como dos casos de las provincias. Escogimos a las provincias de Jujuy y a la provincia de Buenos Aires por el estado de avance de sus negociaciones, y como corte temporal tomé al mes de junio, porque era cuando más o menos estaba desarrollando mi ponencia y cuando comenzaron a tratar de las provincias conseguir y negociar la compra de vacunas a los laboratorios y a los distintos estados. Con respecto a la paradiplomacia, ¿qué podemos decir? Que es un fenómeno relativamente nuevo en el ámbito de las relaciones internacionales, que vino a cuestionar la concepción del Estado como en su rol diplomático y como en su papel hegemónico en el desarrollo de las relaciones internacionales, en un nuevo esquema, un tablero internacional diferente, donde hay nuevos jugadores, nuevos factores, una nueva agenda internacional que lo torna aún más complejo. Se han dado diversas teorías, diversos conceptos, hay mucho escrito sobre este tema, con lo que deja traslucir la complejidad en el desarrollo conceptual y teórico de la cuestión de la paradiplomacia, y además deja entrever esta falta de capacidad del gobierno central de poder resolver los conflictos de los gobiernos locales. Entonces, lo que conlleva que estos traspasen las fronteras y traten de resolver sus necesidades locales por fuera de la actividad del gobierno central. Concretamente, nosotros lo que sostenemos como concepto de paradiplomacia, que se encuentra en mi tesis de maestría, lo voy a leer así no cometo errores,
entendemos que la paradiplomacia viene a describir la participación de los actores subnacionales y regionales en las relaciones internacionales, a fin de obtener recursos y dar respuestas a problemas específicos de cada área, con mayor celeridad y dinamismo, sin la intervención del gobierno central, pero en consonancia con sus prioridades y objetivos. Si bien esta es una cuestión compleja y a veces los estados nacionales se tornan reacios a generar espacios para que los gobiernos subestatales trasciendan hacia la esfera internacional, consideramos que dicho accionar no vulnera la soberanía de los estados. Como bien dice Seraoui, no significa el declive o la sustitución de la diplomacia de una por la otra, sino lo que sucede es que emergen varios actores y hace que este escenario se torne aún más complejo. En cuanto a los factores que dieron paso a que estos gobiernos locales irrumpieran en la escena internacional, tenemos que la doctrina es contesta en determinar cuáles son los factores domésticos y los factores externos que dieron paso a este accionar de los actores subestatales. Por un lado tenemos la culminación de la Guerra Fría, el avance y el crecimiento de la tecnología y las comunicaciones, la globalización de la economía, donde se corrió de eje digamos, la discusión o el control del territorio a través del poder militar, se corrió de plano por lograr conseguir mayor porción en el mercado internacional. Otra de las cuestiones, de los factores importantes que dieron paso a estas actividades es la cuestión geográfica, que nosotros comúnmente consideramos que el Estado tiene control y realiza su política exterior en cuanto a, siempre lo vinculamos con cuestiones de conflictos limítrofes, pero en este caso a veces las fronteras entre países o regiones se tornan permeables para resolver conflictos, que no lo hace el gobierno central de cada uno. En cuanto a los factores internos o domésticos, también la doctrina señala como más importantes las reformas constitucionales y las salidas de los regímenes políticos autoritarios, como los factores que propician a que los actores locales irrumpan en la escena internacional. Y en cuanto a las estrategias, hay diversas estrategias. Pueden vincularse actores de un mismo nivel, actores locales con regionales, pueden ser de diferente manera, pueden darse a través de hermanamientos, de convenios, de acuerdos, se pueden generar redes o foros como las redes de Mercociudades, Eurociudades. Se dan diversas estrategias. En el orden institucional también se crean secretarías institucionales, internacionales. Lo importante, y creo que para mí es necesario destacar como una primera aproximación, que estas estrategias propiciadas por los actores y los gobiernos subnacionales, que se deben sostener en el tiempo como un continuo, y no deben agotarse en el fin para que gestionan ese objetivo, sino que se tiene que dar como una actividad propia y natural, que si nosotros vamos o nos unimos en tal plano o armamos una red o generamos una actividad para vincularnos con otro actor internacional, para tal fin que no se agote simplemente ese fin, sino que se den los parámetros adecuados para que se pueda dar en un continuo y no se agote en ese objetivo. Como bien dijimos, uno de los factores más importantes dentro de los factores internos fueron las reformas constitucionales. Concretamente en la Argentina, y ya entrando más en la escena nacional, la reforma del 94 a través del artículo 124 le otorga a las provincias distintas facultades internacionales. Una de las más importantes es la de celebrar convenios internacionales. Recordemos que
cuando se sancionó la Constitución Nacional en el año 53, a través del artículo 27, solamente tenía potestad del Estado nacional para celebrar acuerdos y para dirigir la política exterior. Y nos encontrábamos con el artículo 107, que facultaba a las provincias a celebrar tratados parciales, con las limitaciones del 108, pero no tenían expresamente, aunque algunos consideraban que celebrar tratados, una provincia con un Estado entraría dentro de lo que fuera un tratado internacional, dentro de las facultades del 107, expresamente estaba prohibido. O sea, no se le otorgaban a las provincias facultades para celebrar convenios internacionales. ¿Pero qué sucedió? La realidad. Comenzaron a irrumpir ante la necesidad de salvar sus cuestiones locales, las provincias comenzaron a irrumpir en la escena internacional, entonces muchas partes de la doctrina consideraron que esos convenios eran válidos, estaban legitimados, si bien no incorporados en la Constitución Nacional, mientras no vulneren las facultades reservadas al gobierno central. Con lo cual, con la venida de la reforma bienvenida del año 94, y la incorporación del artículo 124 vino a echar luz a estas actividades que ya se daban en la práctica y a consolidar a las provincias como un claro actor en la escena internacional. Ya entrándonos a la cuestión de la pandemia, ya dejando de lado un poco esta primera aproximación respecto de la paradiplomacia, la cuestión jurídica, vamos a dar paso a la cuestión de la pandemia para luego hacer algunas conclusiones finales. Como bien dije, y como todos conocemos, lamentablemente el año pasado la OMS decretó la pandemia respecto de la COVID-19, y en consonancia con este organismo internacional, la Argentina, a través de la ley 27.541 y su decreto reglamentario, amplía la emergencia sanitaria para proteger a la población respecto de la COVID-19. Es entonces que el gobierno nacional, en consonancia con los gobiernos locales, establecen ciertas medidas sanitarias, como todos conocemos, como las cuarentenas, los aislamientos, los distanciamientos sociales, la detección de casos mediante testeos. Bueno, y así las cosas, también como es de público conocimiento, en algunos países a través de investigaciones científicas surgieron vacunas para lograr la inmunidad contra la COVID-19. Es entonces que distintos países, inclusive la Argentina, comenzaron a realizar distintas gestiones para negociar la compra de vacunas. Concretamente en la Argentina se sanciona la ley 27.573, que se llama Ley Nacional de Vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra la COVID-19. A través del Ministerio de Salud, el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Salud, le otorga la facultad de generar y realizar las negociaciones y gestiones indispensables para las compras de vacunas, y entre algunas de sus cláusulas tenemos la de prórroga de jurisdicción. No voy a ahondar, voy a hacer algunas cuestiones puntuales que me parecen interesantes, porque podemos tener como fuente la ley y acceder que es más rápido. Voy a tomar los puntos más importantes que considero para el trabajo, y en todo caso pueden consultar en internet con las leyes. Se encuentran las cláusulas de prórroga de jurisdicción, la renuncia a la inmunidad soberana, la indemnidad patrimonial y los acuerdos de confidencialidad. Y también intervienen organismos de control como el ANMAT y el propio Ministerio de Salud y las comisiones legislativas. Lo que es importante para mí destacar de esta ley, en torno al tema que nos convoca, es el artículo 6. ¿Qué dice el artículo 6? Que exime de todas de gravámenes, de impuestos, aranceles aduaneros, a todos los descartables y vacunas importados por el Ministerio de Salud. Seguidamente ese artículo, en el segundo párrafo, se establece
que se le otorgue igual tratamiento a las vacunas que puedan adquirir las provincias o la ciudad de Buenos Aires. Es decir, lo que se le otorga son igualdad en condiciones impositivas, equidad tributaria. Aquí no se le otorga la potestad a la nación, no le otorga a las provincias la potestad de comprar vacunas, sino lo que hace es darle equidad tributaria. Con lo cual entendemos que esta facultad, como bien lo señalamos con anterioridad, por eso hice la primera presentación, esta facultad viene ya dada por el artículo 124. O sea, nosotros en una primera aproximación, cuando se estaba dando este tema de las compras de vacunas por uno, por otro, que si se puede, que si no, parecía en la escena internacional que esa facultad la daba el gobierno central, el Estado, te decía si podías o no comprar vacunas, que ni siquiera la ley lo dice. Lo que dice la ley es que le otorga equidad tributaria, igualdad de condiciones, pero viene dada la facultad por el artículo 124. Bueno, así las cosas, como todos sabemos, comenzaron las famosas olas. Las medidas parece que no fueron suficientes, por más que se hayan incorporado los planes de vacunación, tanto a nivel nacional como las réplicas y tomado también en respecto de las provincias. Se incrementaron los contagios, los números de fallecidos, y se generó una alerta de un colapso sanitario. Recordamos lo de las terapias intensivas, que estaban colapsadas. Bueno, entre todo este escenario, estos factores fueron los determinantes para que las provincias hicieran lo que tenían que hacer, saltar a la escena internacional para satisfacer sus demandas locales, es decir, lograr la inmunidad de sus ciudadanos, de sus provincianos. Entonces comienzan a replicar la ley que había realizado el gobierno central, comienzan a replicar. Tenemos el caso de varias provincias y vamos a tomar, como les mencioné, el caso de Jujuy de la provincia de Buenos Aires. Luciana, si querés ir cerrando para darle lugar a otra compañera. Sí, perdón, no vi que había ingresado, estaba muy relajada. Bueno, estas dos leyes, las de la provincia de Jujuy y la de la provincia de Buenos Aires, replican las cláusulas y los parámetros establecidos en la ley nacional. La diferencia que tienen entre ambas son cuestiones más que nada de organismos de control. En cuanto a la ley nacional, el control es posterior. El control posterior, una vez de celebrados los convenios que firma el Estado Nacional con los laboratorios o con otro Estado, el control es posterior de la Asesoría General de la Nación y de la Comisión de Salud, tanto del Senado como de Diputados. En el caso de la provincia de Buenos Aires, hay un doble control. Las cláusulas son exactamente las mismas, pero hay un doble control anterior por Fiscalía de Estado, Asesoría General de Gobierno y Contaduría de la provincia, y posterior por la Comisión Bicameral que se creó a tales efectos, que está en la legislatura, que se llama Comisión Bicameral de Seguimiento, Fiscalización y Control para la Emergencia en la Honorable Legislatura de la provincia de Buenos Aires. O sea, tenemos un doble nivel de control un poco más riguroso. De todas maneras, vacunas que se compran, tanto como provincia como para nación, deben pasar por la ANMAT y por el Ministerio de Salud. Y en cuanto a la provincia de Jujuy, voy a hacer la salvedad de que allí en la ley se establecen no solo las mismas cláusulas que replican a nivel nacional, sino que establecen que le permite al gobernador, a través del Ministerio de Salud, comprar 1 millón de vacunas Sinopharm a China. ¿Por qué? Porque esto antecede a ya actividades paradiplomáticas que tenía la provincia con China. Tenían acuerdos comerciales respecto del litio. Entonces tenían otro tipo de acercamiento previo, además de también permitir y facultar la compra de otras vacunas a otros laboratorios.
allí también el control es posterior, a través de la comisión parlamentaria, la comisión de labor parlamentaria. Para cerrar rápidamente, lo que quise demostrar con esto, con este trabajo, es un ejemplo de esta actividad por parte de las provincias que son fuera de la diplomacia tradicional del Estado, que es lo que denominamos nosotros paradiplomacia, que saltan a la esfera internacional como un claro ejemplo paradiplomático de la compra de vacunas para satisfacer las demandas locales y lograr la inmunidad de su población. Esto, por supuesto, ante la falta de dar respuestas a través del gobierno central, como lo mencionamos con anterioridad, quisimos dejar en claro que es el artículo 124 el que la faculta a las provincias a realizar estas actividades, y no hay ninguna intervención del gobierno nacional que legitime esta actividad, no lo necesita, no necesitan las leyes que he mencionado para que puedan hacer las provincias sus gestiones internacionales. Sí, lo que considero es que se establecen los parámetros indispensables, como mencioné, el tema de los controles, las cláusulas de confidencialidad, algunos intermediarios que han surgido y que han provocado que no se lleguen a buen puerto. Y además considero que es importante el tema de los organismos de control, más que nada por la responsabilidad internacional que le pudiera caber a las provincias y que finalmente recae en el gobierno nacional, en el Estado. No solamente para controlar lo que se establece en las distintas leyes que expliqué con anterioridad, sino por los 3 puntos importantes que establece el 124, que es que no sean incompatibles con la política exterior de la nación, que no afecten las facultades delegadas al gobierno federal o al crédito público de la nación. O sea, estas cláusulas no son azarosas que establece el 124, sino por la responsabilidad que le pudiera caber a la República Argentina. Bueno, finalmente quería transmitir este ejemplo de paradiplomacia en cuanto a la compra de vacunas por las provincias y bregar para que no se den en el cumplimiento de los fines, sino que se den en un continuo y que sea como se da la diplomacia, que se dé la paradiplomacia en un mismo nivel, que se den en un continuo y que no se agoten en el cumplimiento de sus fines. Bueno, cierro aquí, perdón el apuro final, que salté algunos temas, pero no quería robarle más tiempo a mi colega. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Luciana. Igual al finalizar las exposiciones vamos a dejar lugar para que puedan hacer las preguntas correspondientes y de última ampliar lo que te quedó por decir. Sí, gracias. Bueno, ahora presentamos a María Elisa Gentile con su trabajo titulado El rol de los municipios bonaerenses como actores subnacionales, revisión conceptual y posibilidades de inserción. María Elisa es profesora de Geografía, doctora en Relaciones Internacionales por la Universidad de El Salvador, máster en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional del Centro, máster en Sociología del Este de Europa y Universidad de Lomas de Zamora y la Academia de Ciencias de la República Checa. Bueno, buenas tardes, ¿se escucha? Sí. ¿Sí? Bueno, sí. En primer lugar pido disculpas que quedó Marisa de otra cosa y bueno, por eso se prestó esta confusión. Bueno, yo quería comentarles un poco el tema de mi trabajo. Yo estoy trabajando en el CEIPIL. Creo que acá había algún expositor más del CEIPIL, que ya es conocido, es el instituto que trabajamos problemas locales e internacionales en Tandil, y creo que yo estoy cerquita de la jubilación, así que creo que es mi último año ya acá en la actividad. Por eso me van a ver un poco más viejita. Bueno, estamos trabajando con esto de la paradiplomacia y el rol de los municipios, sobre todo la provincia de Buenos Aires, y mi trabajo es, primero quería hacer una breve revisión conceptual, sobre todo para la gente que no está en el tema, si bien la exposición de recién fue magnífica y lo reflejó muy bien.
pero en general a veces no se trata tanto el tema, por ejemplo, la carrera. Yo trabajé en relaciones internacionales y el tema de la paradiplomacia no es uno de los temas más trabajados. Entonces, pues la idea es hacer una revisión conceptual, recordando que si bien el Estado es el principal actor internacional, aún hoy, sí podemos decir que hay un surgimiento de nuevos actores que tienen una identidad propia, y acá vamos a tener tanto gobiernos provinciales, ONG, sindicatos, universidades, asociaciones civiles, pymes, que comienzan a adquirir cada vez mayor importancia en medio de un proceso de descentralización tanto en Argentina como en América Latina. Esto significa que se van a incorporar algunas funciones que antes no tenían estos municipios. Mi trabajo se concentra específicamente en los municipios de la provincia de Buenos Aires, y entre estas funciones podemos tener esto de un desarrollo social, planificación estratégica, aquellas cuestiones que hacen que se acerque más a la gente, a la población. Cada municipio o cada entidad tiene sus fortalezas y debilidades, por eso van a tener distintos proyectos de inserción internacional a través de esta paradiplomacia. Por otra parte, sobre todo en la Argentina de los años 90, en este proceso de descentralización decimos que se agregan algunas políticas públicas y se consideran las necesidades de las sociedades locales, algo que generalmente se mantenía un poco por fuera, ¿no? Estos actores subnacionales tienden a ocupar espacios de gestión y políticas públicas que los estados no cubren o lo realizan solo parcialmente, basándose además en sus necesidades e intereses, así como en sus capacidades y posibilidades. En el caso de Argentina, esto se vincula con la Constitución del año 94, con la reforma constitucional, que comienza a dar reconocimiento para actuar de manera internacional a las unidades subnacionales. Esta reforma constitucional introdujo cambios importantes referidos al accionar internacional de los actores subnacionales, entre ellos la posibilidad de celebrar convenios internacionales que deben reunir una serie de requisitos, recién lo mencionó la colega, tales como no ser incompatibles con la política exterior de la nación y que no perjudiquen las facultades otorgadas del gobierno nacional. Es decir, que no pueden entrar en conflicto con los tratados internacionales firmados con anterioridad por el Estado. Estos convenios deben referirse a que sean de competencia nacional y no pueden contraponerse a los que sean del Estado nacional. Bueno, eso es una breve revisión para considerar esto de qué importancia tienen estos estados subnacionales. Mi trabajo se concentra básicamente en la provincia de Buenos Aires y en algunos municipios, y considero que una de las maneras de inserción internacional no tan reconocida es el hermanamiento de ciudades. El hermanamiento de ciudades permite realizar una cooperación internacional descentralizada. La estrategia de ciudades hermanas fue conocida en 1947 y su principal objetivo era crear una red de ciudades y municipios unidos por el objetivo de evitar cualquier conflicto y promover la cooperación entre ellos. Consideramos entonces que fundamental es la época, finalizada la Segunda Guerra Mundial, uno de los objetivos es asegurar la paz más allá de los organismos internacionales, de ver de qué manera las comunidades pueden hacer algún aporte para lograr o para mantener esta paz tan frágil, ¿no? Que costó tanto conseguir. En el año 51 fue determinante para las relaciones internacionales intraeuropeas con la creación del Consejo de Municipios y Regiones de Europa,
Esto trajo aparejado una serie de medidas direccionadas en pos de lograr una nueva armonía en el mapa geopolítico del continente. El que se considera padre de los hermanamientos es Jean Barret, padre fundador de la organización y mentor de los hermanamientos, que definía la necesidad de reconciliar a las ciudades de diferentes países. Era importante lograr un encuentro que les permitiera una perspectiva para enfrentar los problemas comunes. Es decir, la idea es que si me siento identificado con alguien, es poco probable que vaya a haber algún conflicto. Entonces esto se establece entre comunidades subnacionales, entre actores subnacionales. Otro hito de los hermanamientos de ciudades es en el año 56, con el presidente de Estados Unidos, Dwight Eisenhower, que también imaginó una organización que pudiera ser el eje de la paz y la prosperidad mediante la creación de vínculos entre personas de diferentes ciudades de todo el mundo. Al convertirse en amigos, el presidente pensó que personas de culturas diferentes podían celebrar, apreciar sus diferencias, en lugar de excluir o generar tensiones que acaben en nuevos conflictos o guerras. Allí comienza a establecerse, de manera un poquito más general, universal, el programa de Ciudades Hermanas, también conocido como People to People, es decir, pueblo a pueblo. El principio básico es la preservación de la paz, a través del conocimiento y entendimiento de los diferentes pueblos. En líneas generales, este proyecto, este hermanamiento es vitalicio, salvo que alguna de las dos partes decida cortarlo por alguna cuestión. ¿Se basa en qué? En información, en educación, en intercambios. Ahora profundizo eso. La práctica en cuanto a los municipios es una de las prácticas más utilizadas, el realizar hermanamientos con ciudades de otros países. En el caso de Argentina, el primer hermanamiento fue en el año 67 entre Bahía Blanca y la ciudad de Jacksonville en Estados Unidos. En cuanto a los motivos, más allá de esta situación general de preservar la paz, los motivos son varios, o las motivaciones, lo que impulsa. En muchos casos se encuentran ciudades hermanadas porque tienen el mismo nombre, algo que parece simple, pero bueno, a veces hace que tengan ganas de reconocerse mutuamente como hermanas, ciudades hermanas, como el caso de Córdoba en España y Córdoba, Argentina. A veces es por cercanía, tenemos algunos casos, aunque escapa al trabajo, de ciudades argentinas con chilenas, en otras ocasiones por tener historias de inmigrantes. Entonces hay muchos casos de ciudades hermanadas con pueblos de Italia, porque hay una inmigración de esos pueblos en estas ciudades, y puede haber un montón de otras causas por algún interés en particular, que una ciudad decida hermanarse. El proceso de hermanamiento consiste primero en el interés de una de las ciudades. Se reconoce el interés de hacer un hermanamiento con alguna otra ciudad, se manda una carta de intención, obviamente lo manda el alcalde o el intendente, y manifiesta por qué quiere hacer este proceso de hermanamiento. Se hace, si la otra ciudad acepta, se hace un acuerdo y firman los dos intendentes y aparecen cuáles serían los puntos que más les interesa. Puede haber un montón de cuestiones, puede reducirse a 2 o 3 simplemente, pero se van definiendo las áreas de interés. Puede ser económico, social, cultural, y qué acciones se van a llevar a cabo para esto, ¿no? Entre las principales actividades que se realizan en el programa se encuentran reuniones de actores locales claves, intercambios de ciudadanos relevantes, docentes, intercambio de docentes, grupos folclóricos, personalidades famosas, funcionarios, periodistas, así como también participación en exposiciones, ferias de diferentes tipos con exhibiciones de arte, cultura, exhibiciones de artesanías, pinturas, esculturas y fotografías.
En general, la temática es muy variada, y según Ordoqui, que escribe mucho esto, no lo estoy diciendo yo, es una transcripción, las primeras temáticas, lo que más interesa en este hermanamiento es, en primer lugar, la cultura, luego educación y universidades, en tercer lugar el turismo, economía, sociedad, administración municipal, comercio, ciencia y tecnología, exposiciones y congresos, y por último, en el número 10, el deporte. Bueno, en el caso específico de las ciudades de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, hay muchos casos, en varios casos, por ejemplo, las grandes ciudades tienen varias ciudades hermanas, no puse todas porque en realidad son muchas, pero en el caso de La Plata, Mar del Plata, Bahía Blanca, tienen hermanamientos con varias ciudades en Europa. Generalmente son ciudades europeas o de Estados Unidos, y las otras ciudades, en el caso de la provincia de Buenos Aires, que tienen situación de hermanamiento, son Alberti, Harlingen, José C. Paz, Pinamar, Quilmes, San Antonio de Areco, San Isidro, San Martín, Suipacha y 3 de febrero. Bueno, y para finalizar las conclusiones, decimos que en este proceso de descentralización, iniciado en 1994, en Argentina, los actores subnacionales obtuvieron cada vez mayores competencias para su inserción en el ámbito internacional, a través de múltiples formas, entre ellas el hermanamiento de ciudades, que posee además una importante proyección hacia los próximos años. Esto lo comento porque yo soy de Tandil, por ejemplo, y nosotros no tenemos hermanamiento de ciudades, siendo una ciudad de 140.000 habitantes. No es una política que se haya hablado nunca, y así también como muchas ciudades de la provincia de Buenos Aires que no tienen hermanamiento. Es algo relativamente nuevo en nuestra provincia, por lo menos en el país y sobre todo en Buenos Aires. Esto se trata de la promoción de entendimientos y conocimiento entre ciudades a través de visitas mutuas, objetivos de trabajo en común, conocimientos de las sociedades civiles e intercambios de experiencias en distintos rubros. Es factible lograr un mayor acercamiento e identificación a través del hermanamiento, ya que, entre otros factores, los acuerdos e intercambios están más acotados geográficamente, tanto geográficamente como sectorialmente, lo cual representa una mayor cercanía para las diferentes sociedades locales. Al respecto quería comentar, es muy diferente presentar al público, por ejemplo, puede interesarse más si viene un ballet de alguna determinada ciudad o país, que si sale en el diario que se firmó un acuerdo bilateral de Argentina, entre Argentina y Eslovaquia. Entonces, es mucho más factible que se sientan identificados, que haya intercambio entre bailarines, por ejemplo, ¿no? de un ballet o una orquesta o una exposición de pintura, que acuerdos macro donde la población civil considera que están muy alejados. Si no está al tanto, no los va a leer, y se considera que están muy alejados de sus intereses personales. En cambio, el hermanamiento permite acercarse a través de cuestiones mucho más concretas, y por eso digo, tanto geográfica como sectorialmente. Son determinados puntos, no es tan global como determinados puntos que son más accesibles a la población en general. Bueno, esto, rapidito, así dejamos. A ver. No escucho. Perdón, ¿me escuchaban? No. Ay, no te escuchábamos. Ahí Estaba sí. haciendo señal y me di cuenta. Muchas gracias, María. Eso te decía, que íbamos a abrir la ronda de preguntas. ¿Sí? Bueno. Perdón, disculpen, es que... No hay problema. Una cosa que me llama la atención, ¿no? Que
qué perfil, digamos, los dos trabajos, qué perfil altamente jurídico tienen, ¿no? Eso me llamó la atención. Sin que Sí, sí. ¿No? Y, pues, digamos, ¿por qué será, digamos? Más allá de que pueda, digamos, en el caso de Luciana es por su formación, ¿no es cierto? sí. Pero me llamó la atención en tu caso también, digamos, ¿no? Esa referencia, digamos, una cuestión tan jurídica, digamos, se debe a que también es un campo, digamos, relativamente nuevo y no Exacto. hay Sí, sí. datos, Bueno, digamos, cómo y relevar sabés otro tipo de que datos, digamos. Sí, es un campo muy nuevo, no hay mucha información y además, bueno, yo vuelvo a decir, trabajé en varios años la carrera en relaciones internacionales y prácticamente no se abordó nunca ninguna materia, ¿no? Creo que es algo muy nuevo, no es muy conocido, en realidad nosotros empezamos a trabajar un grupo de gente joven en el CEIPIL, pero no es un campo muy conocido, muy relevante. En la carrera, al menos acá en Tandil, no lo fue. Y Sí, fíjate cómo la reforma, que también la mencionó sí, la colega, fue la que dio paso, digamos, más allá de que en la práctica se efectuaban estas actividades internacionales, son las que vinieron a darle exacto. la legitimación. Pero Claro. más allá de eso, y como bien lo realicé en mi tesis de maestría, recordarle que había un vacío legal hay en la provincia de Buenos Aires respecto de la celebración de convenios, por eso siempre nos remitimos a la Constitución Nacional. No hay Exacto, nada en provincia que encuadre Claro. jurídicamente a estos convenios que se hacen desde la práctica y siempre hacen referencia, pero no hay un marco adecuado que haga una especie de paraguas de todas estas actividades internacionales, que a lo mejor exacto. tendría que ir por ahí como para darle mayor visibilidad, Claro. no sé si visibilidad, sino sustento, porque Sí, sí, creo que se tienen que dar los marcos adecuados también. sí, Como que digamos, el cariz jurídico tiene que ver con ganar el espacio de legitimidad, por decir, pero no solamente, pero digamos, yo lo digo no solamente en el sentido de qué hacen los municipios, sino también para estudiarlo. Me parece que hay exacto. una dualidad en eso, ¿no? Claro, Sí, sí, Mm, sí. sí, Hay exacto. mucho vacío en eso, sí, ¿no? Hay muchos huecos que no se sabe, no se ha estudiado, muchos municipios sí, que además, tampoco se saben. Y sí, tampoco, tampoco en la práctica, digamos, una realidad a nivel municipal no hay mayor presupuesto para un área relativa a las Exacto, relaciones internacionales del municipio. No es exacto. muy político decirlo, pero es muy real. Y a nivel Sí, sí, provincial sí, tampoco. sí, sí, claro, sí, lo que pasa es que yo en algún momento estudié en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y en el caso de la provincia de Buenos Aires, los intereses en cierta medida están cubiertos por el Estado-Nación. Entonces, de ahí que exacto. no haya necesidad de tener un área específica, me parece, ¿no? Porque, digamos, Sí, sí, las necesidades de la provincia están cubiertas, digamos. Me parece que es distinto a otras provincias donde sí tienen que sí, meter, sí, digamos, la cuchara, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero es sí, cierto que la sí. situación de los municipios, por ejemplo, también es otra, ¿no? Que no es la misma de la provincia, obviamente, ¿no es Tal cierto? Me cual. parece. No, no. Mm, Y más en y es Buenos cierto que Aires en con medio, la diversidad de municipios que hay, ¿no? Si tanta claro, diversidad tan diferentes, también es otra Y las realidad, ¿no? necesidades, sí, las realidades y las necesidades son diferentes. claro. Exacto, sí, totalmente, totalmente. Sí, 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 sí. Sí, me parece muy. Sí, incluso cuando Luciana empezó a trabajar el tema este, digamos, no ahora, sino en la tesis, digamos, ¿no? Me parecía interesante poder avanzar en esa dirección, ¿no? En el caso de la provincia de Buenos Aires, porque Sí, muy tiene interesante. dependencias específicas, pero es como que, digamos, son lugares, cáscaras vacías en realidad, ¿no? Es un lugar que Cáscaras donde ubican a vacías. algún amigo, por decirlo de alguna manera, y Sí, no trabajan en esa dirección, ¿no? sí, No, sí. exactamente, exactamente. No, pero muy buenos los dos trabajos, me gustaron mucho. Bueno, muchas Bueno, gracias. gracias. Bueno, yo quería hacer algunos comentarios que me quedaron unos minutos finales, que lo habíamos también hablado con Ale, otro ejemplo, no solamente la compra de vacunas, sino dentro de la provincia,
también estuvo el operativo Shanghái, que fueron distintos vuelos hacia China, que eso, bueno, no tuvo y no tuvo repercusión, digamos, depende del lado político que se lo mire, ¿no? Pero bueno, allí se compraron insumos para paliar la pandemia, ¿no? Para este flagelo. Y también la compra de vacunas, 20 millones de vacunas de CanSino, entre CanSino y Covaxin. Lo que sucede es que con el diario del lunes, por eso yo hice ese corte temporal en junio, porque ahora con el diario del lunes y la lluvia de vacunas, entre comillas, ¿no? Por parte de la Nación, estuve en estos meses investigando las páginas oficiales, los diarios, y la verdad que concretamente no se han comprado vacunas por la provincia, ni por Jujuy, ni por Buenos Aires. O sea, los convenios están, pero no se han recibido, no sé si se concretaron, si quedaron en camino, a medio andar. En Jujuy, en un portal que encontré muy perdido, un portal de la capital federal, concretamente transmite lo relatado por el gobernador de Jujuy, que desactivaron la compra de vacunas a China, que eran 20 millones, y concretamente porque ya había tomado la iniciativa la Nación y no se justificaba, estaban cubiertos, digamos, no se justificaba. Pero bueno, amén de eso, queda plasmado este accionar de las provincias o municipios para saltar a la escena internacional. ¿Cómo? Para otra oportunidad, digamos, que es como que avanzaron, sí, corrieron el mojón un poco. Claro, y bueno, sí, corrieron el mojón, pero era necesario porque como se venía el agua, como quien dice, ¿no? Se venía el agua y las provincias no tenían vacunas, no llegaban. Entonces, esos son los factores que hacen que salten a la escena internacional, que me parece que están bien, porque si no, es así como debe funcionar también, ¿no? En esa sinergia. Sí, sí. Bueno, esos comentarios quería hacer con el diario del lunes, digamos. Gracias. Bueno, no sé si alguien quiere hacer algún aporte más. Bueno, la verdad que las dos exposiciones estuvieron muy bien, fueron muy claras. Así que les agradecemos muchísimo la participación. Y bueno, gracias. Creo que todavía queda jornada de debate, así que las invitamos a las otras charlas y al cierre final del congreso. Acá viene el cierre ya. Ah, ya quedó el cierre, pensé que había una más. No sé por qué. No, a las 5 creo. No. A las 5. Estuvo, porque se invirtieron, como teníamos, está al revés de como lo habíamos pensado originalmente. Ah, bueno, entonces está el cierre. Se invirtieron a las 5. Ah, bueno. Sí. Bueno, nos vemos en un ratito entonces. Muchas gracias. Gracias a ustedes. No, gracias a vos. Por participar. Muchas gracias. Gracias, un gusto.